Incluso aunque no aparezcan las leyes ni se debata en el Congreso, te acaban de subir los impuestos. Incluso si vas a Google y te pones a buscarlo, no lo vas a encontrar, porque los medios no están hablando de esto que pasa en España desde hace ya muchos años. Porque es que en realidad el gobierno no ha hecho nada, sino que no ha sido necesario, porque el sistema está montado de tal manera que el mero paso del tiempo es causa suficiente para que a ti te suban los impuestos, incluso en términos reales. Pero para entender esa trampa, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona el IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas. Porque este impuesto no funciona de manera que tú tienes un único tramo al que te van a gravar todos tus ingresos, sino que diferentes partes de tus ingresos tributarán con diferentes porcentajes. Los primeros 12.450 euros, por ejemplo, tributan al 19%, de los 12.450 a 20.200 tributan al 24%, y así una serie de tramos que te dejaré en pantalla. Hasta aquí todo bien, pero bueno, ahora viene el truco. Ten en cuenta que cada año existe la inflación, es decir, la subida generalizada de precios. Y la inflación también es la causa de que a ti todos los años te suban un 2% el salario. Más o menos un 2%, puede ser un poquito más, un poquito menos. Básicamente esa subida de precios y esa subida de tu salario está justificada para que no pierdas poder adquisitivo. De tal manera de que si hay una inflación del 2% y a ti te han subido el sueldo otro 2%, tu poder adquisitivo es el mismo. Pero el problema de eso es que toda esa subida del 2% de tu salario recae sobre el tramo más alto de aquellos en los que estés cotizando. De tal manera que el gobierno aumenta sus ingresos mientras que tú reduces tu poder adquisitivo. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Vale. Imagínate que cobras 20.000 euros. ¿Cuántos serían los impuestos que habrías pagado? Bueno, pues vamos primero al primer tramo, que es el que va hasta los 12.450 euros. Este tramo lo cubres entero, por lo que pagarás el 19% de 12.450 euros, es decir, 2.365,50. Pero además tu salario es un poquito más alto, así que también tributarás en el segundo tramo, aunque este no lo llegas a terminar. Así que pagarás el 24% de la diferencia entre tu salario, 20.000 euros, y el principio del tramo 1, 12.450. El 24% de esta diferencia es 1.812 euros. Eso da un total de 4.177,50 euros. Eso es lo que pagaste el año pasado en impuestos. Si eso lo dividimos entre los 20.000 que has cobrado, quiere decir que de media pagaste un 20,89% de impuestos. Pero este año te han subido el sueldo. Tampoco mucho, ha sido un 2%, lo justito para compensar la inflación. Entonces, ¿cuáles van a ser los impuestos que pagas este año? Pues el primer tramo lo vas a seguir cubriendo entero. Por tanto, vas a pagar lo mismo, el 19% de esos 12.450 euros. Otra vez, 2.365,50 euros. El segundo tramo ahora sí que lo cubres entero. Así que pagarás la diferencia entre 20.200, que es el final del tramo, con 12.450, que es el principio del tramo. A eso le aplicamos el 24% y nos da 1.860 euros. Pero es que ahora todavía tu salario no ha terminado, porque al haberte subido un 2% el salario, ya no cobras 20.000, sino que cobras 20.400. Por tanto, esos 200 euros que hay desde el final del tramo 2 ya van a tributar al 30%. Es decir, que solo por esos 200 euros vas a tributar 60 euros. Eso nos deja que este año vas a tributar 4.285,50 euros, que son 108 euros más que el año pasado. Y dirás, bueno, vale, pero es que el gobierno también se ve afectado por la inflación, por tanto, también necesita subir sus ingresos un 2%. Y digo, vale, tiene sentido. Entonces, vamos a calcular cuánto sería un 2% más de lo que pagaste el año pasado. Y es que un 2% más de lo que pagaste el año pasado son 4.261,05 céntimos. Es decir, que hay una diferencia de 24,45 euros entre lo que deberías haber pagado, incluso manteniendo el poder adquisitivo del gobierno, y lo que efectivamente has pagado. Este año la tasa efectiva que vas a pagar es un 21,01%, frente al año pasado que pagaste un 20,89%. Y todo eso sin estar ganando más dinero, porque recordemos que ese 2% que te han subido el sueldo solo ha sido para compensar la inflación. Es de esta manera una subida de impuestos silenciosa. Tú crees estar ganando más, pero en realidad al estar pagando más impuestos al gobierno, tu poder adquisitivo se reduce año a año. Y es que en este caso que hemos puesto, la subida de impuestos era especialmente patente porque suponía empezar a tributar en un nuevo tramo de porcentaje más alto. Pero es que esto pasa incluso aunque no vayas a saltar a un tramo superior, porque toda la subida de tu sueldo cotiza en el más alto de todos los tramos en los que tributes. Si quieres ver un ejemplo de cómo cambiaría el efecto
en un salario un poquito más alto y en el que no haya un cambio de tramos, te voy a dejar por aquí una pequeña captura de pantalla en la que vas a ver cómo afectaría este efecto a un salario de 40.000 euros. En este caso, tenemos que pasará de pagar un 26,25% de impuestos de tipo medio a un 26,48%. Este efecto se llama progresividad en frío y es aquel por el que cuando los salarios suben debido a la inflación y los tipos del IRPF no se reducen, los impuestos en términos reales que vas a pagar van a ser más. Y este puede ser uno de los factores por los que sentimos que cada año nos cunde menos el dinero, porque es que poquito a poco te van cobrando más y más impuestos sin necesidad de decirte que te los están subiendo. Así que bueno, espero que hayas aprendido algo nuevo hoy y que por lo menos ahora seas consciente del efecto que tiene que no te suban los tramos del IRPF, que supondrá que vas a pagar más impuestos. Nada más, si te ha gustado, quédate por aquí.